A ver 4 enseñanzas que el Señor da a su pueblo. El Señor, la primera parte, los primeros 6 versículos, está hablando del perdón. Diga perdón. Después de eso, el Señor habla de la fidelidad que debe de tener un siervo. Luego de eso habla de una palabra que nos gusta a muchos y a veces no la practicamos, como es el agradecimiento. Diga agradecido. Agradecido. Y luego de eso el Señor prepara a su pueblo. En este mismo capítulo lo prepara para la venida del reino. La primera parte, que es la porción hasta el versículo 4 que leímos, es donde 2 veces el Señor menciona la misma palabra, perdónale. Diga, perdonar. Mateo capítulo 18, versículo 21-35, hermanos. Pedro viene al Señor y le pregunta: Señor, y si mi hermano me ofendiere, si mi hermano pecare contra mí, ¿cuántas veces debo yo de perdonarle? Y el Señor le dice, hermanos, que debe perdonarlo 70 veces 7. No como normalmente a veces he enseñado y decir vamos a multiplicar 70 por 7, son 490 veces, es decir, la 491 ya no la perdono. No, no es así. 70 veces 7 se refiere a que es un ejercicio de estar perdonando día con día. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de perdonar en todo momento, cada circunstancia, cada situación que parezca que nos ofende, que nos molesta, que alguien nos juzgó, nos criticó o nos señaló. Usted tiene la obligación de parte del Señor Jesucristo de perdonar. Diga, yo perdono. Amén. Es bien importante. Si usted no perdona, quiero decirle que el Señor tampoco lo va a perdonar. Así como Él lo ha perdonado a cada uno de nosotros, nosotros tenemos la obligación de perdonar a otros. ¿Cuántos dicen amén en eso? Hay una señora, hermanos, esta mujer, la cual merece de mucho respeto de mi persona. El Heraldo de México, el periódico de México, sacó una historia de una mujer que perdonó al asesino de su hijo. El hijo de ella, hermanos, que era todo lo que ella tenía, el esposo ya estaba muerto. El Heraldo de México lo sacó publicado exactamente el 7 de abril del año 2014. Esta mujer, hermanos, quiero decirle que con este niño bello, hermoso que ella tenía, usted sabe, para una mamá sus hijos son los más lindos. ¿Cuántas mamás dicen amén? Aunque sean feos, pero la mamá dice que son bellos. Amén. So, la mamá ve al niño y dice: mi hijo amado, wow, qué niño más hermoso, qué bello, qué precioso. Ella lo quería, ella lo amaba mucho, pero un hombre, hermanos, tuvo en él algo que al ver el niño le causó algo dentro que lo mató. Y no simplemente lo mató, lo descuartizó, lo hizo por pedazos y se lo fue a tirar a la mamá en una bolsa negra fuera de su casa. Ese hombre fue procesado, hermanos. Ese hombre lo metieron a la cárcel. Ese hombre le dieron una cadena perpetua que no podía salir de la cárcel. Pero la mamá, diga la mamá de él estaba haciendo algo. La mamá del niño estaba sucediendo algo en el cuerpo de ella. Esta mujer, en cuestión de 2 semanas, en cuestión de un mes, esta mujer había envejecido aproximadamente 20 años más. Porque lo que ella le estaba matando por dentro, el dolor que ella sentía, la soledad, la molestia, el odio que sentía en contra de este hombre, la hizo envejecer 20 años más. Se puso una mujer bien delgada, se puso bien flaca, se puso que no podía caminar, no quería levantarse de la cama, lloraba mucho, le echaba la culpa a todo el mundo por todo. Esta mujer no recibía a nadie, no quería ver a nadie, hasta que llegó un familiar de ella y le dijo: lo que aquí está sucediendo es que ese hombre no solo mató a tu hijo, también te mató a ti. Tú necesitas vivir. Diga vivir. Y ella dice: ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo crees? Yo hubiera preferido que a mí me mataran, que a mí me partieran en pedazos, pero no a mi hijo. Y le dice este familiar: pero tú estás muriendo. ¿Qué puedo hacer? Dice ella. Y él le dice: lo que tú tienes que hacer es perdonar. La mujer de entrada dijo: eso es imposible. Yo ese hombre nunca lo voy a perdonar. Ese hombre me quitó la vida. Ese hombre me maltrató. Ese hombre hizo todo lo peor que podía hacer conmigo. Ese hombre mató a mi hijo. ¿Cuántos me están poniendo atención? Yo no lo puedo perdonar a él nunca. Pero el familiar le dice: la única respuesta, la única solución a todo lo que tú
tú sientes es que tú tienes que dar perdón. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Se va esa mujer, hermanos, que se va el familiar, esta mujer se queda pensando esas palabras, no se le quitan a ella de la mente y ella sigue con eso, el perdón, el perdón. Dice la porción que leímos: y si 7 veces al día pecare contra ti tu hermano, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Está poniendo atención? Amén. Y usted dice, oh no, el Señor ahí solo dice 7 veces, entonces la 8ª vez no se la perdona. No, usted tiene que perdonar en todo momento. Esta mujer tomó una determinación y dijo, lléveme a la cárcel donde este hombre está, lléveme a la prisión donde le han dado cadena perpetua, quiero hablar con este hombre. Esta mujer fue, y cuando al hombre le dijeron, ahí viene la mamá del niño que tú mataste, este hombre sintió un temor tan grande, sabiendo que estaba en una prisión donde hay guardias de seguridad, donde nadie le va a hacer nada, ahí no hay armas de fuego, ahí no hay armas de cuchillos o de cualquier cosa que le puedan hacer, pero este hombre sentía temor, porque la mamá del niño venía a hablar con él. ¿Está poniendo atención a eso? Cuando este hombre fue llevado, encadenado de las manos, encadenado de los pies, lo llevan caminando todo así despacito, casi arrastrando los pies, porque él va encadenado por completo. Esta mujer se pone al frente de él y le dice, yo vengo hoy aquí ante tu presencia, quiero decirte que te perdono. Amén. Déjale un aplauso al Señor por eso. Esta mujer le dice, te perdono. Y el hombre, ese hombre grande, fortachón, hermanos, que había hecho eso a su hijo, ese hombre encadenado, ahora se pone a llorar. Le dice, ¿cómo es posible que usted, la mamá del niño, que yo le hice todo lo que le hice, usted venga y me dé perdón? ¿Está poniendo atención? La mujer le dice, es que la única manera en que yo voy a poder vivir para tener un buen recuerdo de mi hijo es perdonándote a ti. Yo te animo, le dijo la mujer, que tú pidas perdón también. Y el hombre lloró amargamente, y no podía, y yo creo, él dice en la entrevista, él dice que la peor condena que le dieron no es que le hayan dado años en la prisión, sino que haya llegado esa mujer a darle perdón a él. Amén. El perdón es tan importante, hermanos, que cuando usted lo aplica a su vida, usted empieza a vivir. El perdón está asociado con enfermedades del cáncer. El perdón está asociado con enfermedades, hermanos, que le causan a usted la pérdida de fuerzas. La melatonina que es causada por el cuerpo se pierde porque usted tiene odio, tiene rencor en su corazón. Usted no tiene la estamina para salir adelante porque no tiene la fuerza, porque el perdón que usted no ha dado le está consumiendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El perdón, dice el Señor, hermanos, es tremendamente importante, que Él pide, ama a tus enemigos, perdónalos, hazles el bien, deséales el bien. Es bien importante que usted perdone a los demás. Denle un aplauso a Jesús por eso. La carta a los Colosenses que Pablo manda, hermanos, dice de la siguiente manera, el capítulo 3, versículo 13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Cuántos han recibido perdón de parte del Señor? ¿Se acuerda usted aquella parábola que el Señor trae a cuentas? El Señor le dice a ellos, ¿sabes qué? Ustedes tienen que hacer esto de esta manera. Había un hombre que debía apenas $100. ¿Cuánto me está poniendo atención? Y había otro hombre que debía $5,000. El hombre que debía $5,000 al rey vino a rogarle y decirle, oh rey,
O sea, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Viene del Rey y dice: oh Rey, no tengo para pagarte. Oh Rey, si tú supieras todo el esfuerzo que he hecho. Oh Rey, por favor, dispénsame esta deuda. Oh Rey, por favor, no tomes en cuenta esta deuda que tengo contigo. Y por favor, perdóname la deuda. El Rey moviéndose a compasión. Diga compasión. El Rey se mueve a compasión y le dice: ok, siervo mío, es cierto que me debes mucho, es cierto que no me has pagado todo este tiempo, pero voy a aplicar de misericordia contigo y no te voy a cobrar. Te perdono la deuda. ¿Cuántos se alegran por eso? El Señor nos ha perdonado una deuda a nosotros. Nosotros tenemos una deuda de amor con Él. Pero este hombre que debía los $5,000, estoy hablando en Biblia, lenguaje actual, este hombre se va, hermanos, y había otro que le debía a él $100. ¿Está poniendo atención? Y al verlo le dijo: oh, ya te encontré, te me andabas escondiendo, necesito que me pagues los $100. Y el hombre que le debía $100, al que le debía 5,000 al rey, le empieza a decir: oh Señor, por favor, perdóneme. Vean que los $100 se me ha hecho bien difícil reunirlos. No los tengo, por favor, perdóneme la deuda. Y el hombre le dice: no te perdono nada, hoy tú me pagas. ¿Están poniendo atención? Eso llegó a oídos del rey. El rey que le venía de perdonar una deuda bien grande. ¿Cuántos tienen una deuda grande aquí con el Señor? Amén. Yo no sé si solo yo había pecado. ¿Cuántos habían pecado aquí antes? El Señor perdonó mis pecados. Esa es una deuda que yo no tengo cómo pagarle a Él. El Señor, el rey, oyó y le dijo: oh siervo malvado, yo te perdoné $5,000 a ti. ¿Cómo tú no pudiste perdonar $100? Así es que hoy agárrenlo y métanlo al calabozo, porque no pudo perdonar. El perdón para el Señor es tan importante que Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Al Señor le interesa perdonarnos. Jesús vino, dice Mateo 1:21, este salvará, este perdonará, este redimirá al pueblo de sus pecados. Amén. Denle un aplauso al Señor. Usted necesita perdonar. Usted no puede andar cargando ese odio, ese rencor, esa molestia que usted tiene contra alguien. Usted necesita sacarlo. Y la única forma como usted lo va a poder hacer es dejando que Jesús entre a su vida. ¿Cuántos quieren a Jesús? Amén. La siguiente parte que nos está hablando Lucas 17 podríamos tomar el tema de la fidelidad. Dice el versículo 7 en adelante: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿Quién tiene un siervo que cuando viene de trabajar le dice: pasa, bienvenido, pasa, siéntate a la mesa, yo te voy a dar de comer? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Aunque venga de trabajar el siervo, el amo le dice: vienes de trabajar, no hay problema, ponme la mesa y sírveme a la mesa. ¿Está poniendo atención? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Yo quiero decirle lo siguiente: si usted es un siervo del Señor Jesucristo, si usted quiere servirle a Él, la forma de servirle a Él es sirviéndole a los demás. Amén. Y el Señor no tiene por qué darnos las gracias. Es nuestra obligación. Yo siempre pongo el ejemplo en este caso. Y usted quizás ha visto muchas veces, tenemos una cultura en donde se habla mucho del fútbol, del soccer. Y cuando a la persona le ponen una pelota ahí y va a ir a tirar un penalti, hermanos, y cuando lo tira y mete el gol, la gente no está en la obligación de aplaudir. Es su trabajo meter el gol. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No hay por qué celebrarle a Él, no hay por qué darle aplausos a Él. Es la obligación. Para eso el equipo le está pagando. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén.
Pero tal parece que hemos llegado a un momento de que somos siervos del Señor, pero queremos que en todo se nos reconozca y se nos aplauda y se nos diga qué buen trabajo. No, el Señor no tiene obligación de decirnos gracias, qué buen trabajo has hecho. Al contrario, hermanos, cuando nosotros hemos ido a hacer lo único que se nos mandó a hacer, dice la palabra aquí mismo, siervos inútiles somos, porque no hicimos más de lo que se nos pidió. Solo hicimos lo que se nos había mandado hacer. Cuando usted va a un trabajo, le van a decir, dé la extra mía, haga un poquito más. No esté esperando los 5 minutos antes de que suene el timbre para irse al trabajo. No, quédese un poco más. En los trabajos le dicen eso, en la obra del Señor, sin que alguien nos lo dijera, deberíamos de hacerlo. ¿Cuántos pueden decir amén? Un siervo del Señor nunca va a estar esperando, bueno, voy a hacer esto con tal de que Jesús me dé esto a mí. Eso es un condicionamiento. Eso es negociar con Él y decir, Señor, yo no voy a faltar a la iglesia, pero quiero que me cumpla esto. Señor, yo voy a llegar y voy a aplaudir, porque hay unos que no aplauden. Yo voy a aplaudir a partir de hoy, Señor, pero cúmpleme tal cosa. Usted está condicionando, diga condicionar. Condicionar. Amén. Y al Señor no lo podemos condicionar. Él es un rey, Él es un Dios, Él es un Señor soberano. Él puede hacer lo que a Él le dé la gana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sabemos de que Él es el Todopoderoso, Él es omnisciente, Él todo lo sabe, Él es omnipresente, Él está en todas partes al mismo tiempo. Él nunca se va a equivocar. Y si Él me dijo, esto no lo quiero para ti, Él no se equivoca. Ayer nosotros pasamos por un lugar y la hermana creo que se debe acordar, yo estuve orando por un lugar, una iglesia que cerró, la iglesia Pentecostal Unida de Mexicanos, la iglesia que predica el nombre, en vez de ir menguando, iba creciendo. ¿Cuántos me están escuchando? Y ya no necesitábamos un espacio como este, necesitábamos un espacio más grande. Las iglesias que estaban a los alrededores no crecían, al contrario, cerraron. Una de ellas me llegó a vender la batería y me dijo, ya cerré la iglesia, aquí le dejo la batería, y me la entregó. El otro llegó y me dijo, ya cerré la iglesia, ahí está en ese lugar, le quiero alquilar a usted el lugar, cómpreme usted el lugar. Y yo estuve orando por ese lugar en un templo ya hecho, y Señor, dame ese lugar. Lo llevé a los líderes, lo llevé a la junta, y todo el mundo dijo, sí, perfecto, compremos ese lugar. Mexicanos en una ciudad, un municipio importante, comprémoslo. Cuando le hablo al Señor, Señor, vamos a comprar el lugar que usted tiene, me dijo, no, ya no se lo quiero vender a usted. ¿Pero por qué? No, ya no quiero, simplemente le voy a vender a otro, le voy a alquilar a otro. Yo me sentí tan mal, yo me sentí incómodo. Yo dije, ¿cómo es posible que eso suceda? ¿Cómo es posible que eso pase? Unos hermanos decían, si se van más para allá, ya no lo sigo. Yo le dije, pues no me sigue, usted no me sigue a mí, usted sigue al Señor Jesucristo. Amén. Y yo quería ese lugar y oraba por ese lugar, ya un templo hecho con todo. Hasta me dejaban todo el equipo de sonido en ese lugar. Y el hombre de repente me dijo, ya no le quiero vender. ¿Por qué no? Es que ya no quiero, le voy a vender a otro. Y teníamos todo hecho para hacerlo. Ahí está sin vender. Y ayer pasamos por este lugar y ahí está sin venderse todavía. Y a la iglesia conseguimos un lugar el doble de grande. Es decir, era Dios, diga, era Dios. Era Dios. Bloqueando lo que para Dios no era bueno. Él tenía mejores planes para nosotros. Denle un aplauso al Señor. Usted quizás sienta como hay muchas personas, yo acabo de escuchar unos testimonios de unos hermanos que me hablan y me dicen, pastor, ore por nosotros. Quiero decirle que el propio 22 de diciembre, pastor, viera, en vez de darme el aguinaldo, me echaron del trabajo. Y el día 29 de diciembre quitan a mi esposa también, y los dos sin trabajo, los dos sin empleo. Pastor, por favor, ore por nosotros. Yo le digo, hermano, yo voy a estar orando por usted, yo voy a estar orando por su esposa. Tenga por seguro que ese lugar donde usted estaba lo han quitado, porque Dios tiene algo más grande para usted. El Señor tiene mejores cosas para nosotros si somos siervos de Él. ¿Quién quiere ser siervos de Él? Es decir, el Señor a nosotros nos va a bendecir, no porque nosotros lo condicionemos, no porque le digamos yo quiero esto, yo quiero lo otro y te ofrezco tal cosa. Esa es la ley de oferta y la demanda.
Pero con Dios no funciona la ley de oferta y la demanda. Con Dios funciona: Señor, yo te quiero dar todo de mí. Yo te entrego mi mente, te entrego mi corazón, te entrego mi cuerpo, mi boca, mis manos, mis labios. Úselos para lo que usted quiera, Señor, para su gloria, porque Él nunca se va a equivocar. Denle un aplauso al Señor. Dice el versículo 10: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Hermano, le dije, voy a salir, y cuando venga, que ya esté puesta como mínimo esta fila de sillas. Cuando regreso, solo la fila de sillas estaba puesta. Eso no es aquí, es en otro lugar donde estuve. Y el otro espacio es que, como usted no me dijo que solo aquí. Pero sí hay que ponerlas todas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso dice la palabra: cuando hicieron solo lo que se les ordenó, ustedes deben de decir: siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que se nos pidió. ¿Puso atención a eso? Amén. El Señor les está dando unas lecciones a su pueblo. En la primera parte le dice: usted tiene que perdonar. La segunda parte le dice: ustedes tienen que ser fieles a la obra del Señor. No hacer solo lo que se les ha pedido, hacer un poquito más. Diga, un poquito más. Estirarnos un poquito más. A mí me interesan personas que vengan y me digan: pastor, aquí están mis manos. Pastor, aquí están mis ideas. Pastor, aquí está mi boca. Ayúdeme, hagámoslo juntos. ¿Qué quiere que hagamos? Pastor, aquí estoy para que hagamos el trabajo. No que, pastor, aquí venga a orar por mí, pero yo no quiero orar por nadie. ¿Está poniendo atención? Cuando ya somos siervos, cuando ya venimos a ser parte de la familia de Dios, hoy es otro el trato. Distinto es cuando usted lo conoce de Dios, cuando lo traemos por primera vez, cuando usted necesita escuchar la palabra, cuando usted necesita llenarse del Espíritu Santo. Esa es una primera etapa. Diga, primera etapa. Pero la segunda etapa es que usted se tiene que convertir en un siervo del Señor. Usted tiene que empezar a ganar almas para el Señor. Usted tiene que invitar a personas para que vengan a los pies del Señor. Usted tiene que hablar y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. La primera etapa, usted solo está escuchando, se está vaciando de lo malo y se está llenando de lo bueno del Señor. La segunda etapa en su vida, después del bautismo, después que usted tiene el nombre de Jesús invocado en su vida, después que usted recibe la llenura del Espíritu Santo, usted necesita empezar a hablar a otros de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Amén. Y cuando haga eso, no crea que el Señor le va a aplaudir a usted. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Hay personas que piensan que le tienen que aplaudir Jesús mismo, y no es así. Nosotros vamos a hacer el trabajo no por obligación, sino por amor. Diga, por amor. Ahora diga, por agradecimiento. Por lo que Él hizo conmigo, por eso voy a hacer yo las cosas para el Señor. Denle un aplauso al Señor Jesús. Hay una historia bien importante en ese capítulo 17, la cual trae dos palabras a cuentas. Una de ellas es mal agradecido y la otra es agradecido. A partir del versículo 11 al 19 usted va a encontrar una historia donde 10 leprosos llegan donde Jesús. 10 leprosos yendo Jesús a Jerusalén, hermanos, salen al encuentro de Él. 10 hombres leprosos, los cuales se pararon a lo lejos. Quiero decirle que un leproso era bien importante que el leproso se quedara a lo lejos de la ciudad. Ellos eran sacados fuera del campamento. Ellos no podían estar donde estaban los sanos, porque un leproso iba a contaminar a los demás. Era por ley, el libro de Levíticos habla, hermanos, 14, que por ley el leproso tenía que gritar: inmundo, inmundo, para que nadie se acercara a él. La persona que tenía lepra era alguien desechado, era alguien expulsado, era alguien que nadie se le podía acercar. Una vez la lepra le pasara, si es que le pasara y si es que se sanara, debía de presentarse ante el sacerdote. El sacerdote lo iba a examinar, el sacerdote iba a ver si de verdad ya no tenía lepra y le daba permiso de regresar al campamento, de regresar a la ciudad donde ellos estaban. Estos 10 leprosos, al ver a Jesús, al saber que Jesús iba, hermanos, en esa dirección, ellos salieron al encuentro del Señor.
10 hombres enfermos. ¿Está poniendo atención a eso? Enfermos, ya sin ninguna esperanza de vida, ya esperando que le lleguen los días para morir. Estos 10 hombres se paran cerca de Jesús, le gritan a Él y le piden misericordia al Señor. Amén. Ellos sabían que Jesús podía sanar, ellos sabían que Jesús podía hacer milagro en ellos. Y el Señor, hermanos, le dice a ellos de esta manera. Cuando Jesús lo vio, le dijo a todos: id, mostraos a los sacerdotes. Esa es la única palabra que Él usó. Vayan a los sacerdotes, muéstrense ante ellos. Y en lo que ellos iban caminando, dice que fueron limpiados. Aquí hay dos aspectos muy importantes a tomar en cuenta. Primero, la obediencia. Ellos sabían que eran leprosos y un leproso no podía ir ni a la ciudad ni presentarse hasta el sacerdote hasta que fueran sanos. Pero Jesús les dijo: vayan, preséntense. Ellos fueron y se presentaron. La otra cosa, el otro aspecto importante que vemos aquí es que ellos tuvieron fe y creyeron en la palabra del Señor. Estas personas empezaron a caminar y a medida que caminaban, cada uno de ellos fueron siendo limpios de la lepra. ¿Cuántos están alegrando por eso? Limpios a medida, es decir, ¿sabes qué? Tú estás enfermo, pero no te preocupes, sigue caminando, ve hacia donde está el Señor, porque vas a ser sano. Dice que Moisés llegó, hermanos, con su callado, lo puso en el mar y le dijo: Señor, ¿y ahora qué hacemos? Señor, vea, los enemigos están atrás de nosotros, un gran mar aquí frente a nosotros, Señor, ¿qué hacemos, Señor? Ayúdenos. Y el Señor le contesta a Moisés diciéndole: ¿y qué estás haciendo ahí parado? ¿Para qué vienes a hablar conmigo? Dile al pueblo que empiece a marchar. Diga: marchar. Y el pueblo empezó a caminar y el mar se empezó a abrir y pasaron en lo seco. Denle un aplauso al Señor. Entonces, por fe, ellos tuvieron fe y el mar les abrió. Estos leprosos tuvieron fe, creyeron en la palabra de Jesús y fueron limpios. Amén. Pero eso sí, estos limpios, dice, entonces, dice el versículo 15, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué es lo que llama la atención de ahí? Que eran 10, pero solo uno regresó. Y Jesús pregunta: ¿dónde están los otros 9? Que no eran 10 los que sané. Este hombre se postró. La palabra postrarse, hermano, significa tirarse al suelo, tirarse a los pies de Jesús. Dice: se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y lo peor de todo para los judíos, a que Jesús les está enseñando, dice, y era samaritano. ¿Se imagina eso? Y era samaritano. De los 10, 9 judíos, un samaritano, y ningún judío vino a darle las gracias al Señor. Solo el samaritano. Jesús dice de la siguiente manera: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino un extranjero. Y el extranjero le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Diga: salvado. Salvado. Yo quise que repitiera esa palabra porque hay algo bien importante. Nosotros hablamos mucho de eso, hermanos. Quiero decirle que las personas, muchas personas, enfatizan en la sanidad del cuerpo, pero Jesús enfatiza en la sanidad del alma. Si usted se da cuenta, a este hombre le dice: vete, tu fe te ha salvado. Lo mismo aplicó el Señor cuando llevaron los amigos al paralítico, le abrieron el hoyo en la casa y lo pusieron a los pies de Jesús y le dijo: tu fe te ha salvado. También le dijo a la mujer que tenía el flujo de sangre, durante 12 años había gastado todo, había ido a todos los médicos, no tenía cómo curarse, pero por fe Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. Ahora, los 9 leprosos sí habían recibido sanidad. Los 9 leprosos ahora ya no tenían lepra. Los 9 leprosos ahora tenían un cuerpo muy sano, porque Jesús mismo los había sanado. En lo que ellos caminaban, ahora ellos eran sanos. Pero este samaritano no solo tenía la sanidad del cuerpo, sino también tenía la salvación para su alma. Den un aplauso al Señor por eso. Amén. Es bien importante que usted diga: Señor, es cierto, yo quiero ser sano, pero Señor, si no me sana del cuerpo, no hay problema, sana mi alma.
¿Cuántos dicen amén? Me interesa más la salvación, por eso el Señor dice, mejor quítate el ojo si te es ocasión de caer. Es mejor que entres tuerto y no que tengas los dos y no entres. Mejor quítate la mano si te es ocasión de caer. Es mejor que entres con una mano y no con las dos si te es ocasión de caer. Es más importante la salvación que la sanidad del cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, en Jesús, diga, en Jesús. Para Él nada es imposible. Y Él puede sanar su cuerpo, y Él puede sanar su alma, Él puede dar perdón de pecados, Él puede darnos la salvación. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. El Señor es bien bueno, Él es bien grande, Él es maravilloso con nosotros. Él está interesado, hermanos, en nosotros. La Biblia tiene 3 personajes de los cuales narra de inicio a fin, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Usted se va a dar cuenta que es el ir y venir de 3 personajes: la humanidad, el hombre, el ser humano; el enemigo, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, Lucifer, como usted le quiera llamar; y también un Salvador. La humanidad, el enemigo y el Salvador. En todo momento usted se va a encontrar como el Señor le ha deseado las cosas bien a la humanidad y como el enemigo desea las cosas mal para la humanidad. Es una lucha, hermanos, es un campo de batalla todo el tiempo. En Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 se da lo que es la creación, hermanos, y cómo el Señor hace al hombre también. Esos únicos 2 capítulos no narran ninguna parte de pecado. Son los únicos 2 capítulos en el Antiguo Testamento que no tienen la mancha del pecado. A partir del capítulo 3 usted ve la caída del hombre y empieza el pecado en la humanidad. Pero igualmente en el Nuevo Testamento, los últimos 2 capítulos, capítulo 21 y 22 del Apocalipsis, no tienen mancha del pecado. Capítulo 21 y 22 habla cómo Jesús gana, cómo Jesús reina, cómo el diablo es atado, cómo el diablo es tirado, hermanos, y cómo el Señor es el Rey de reyes y Señor de señores, y ante Él nada es imposible. Los 2 primeros capítulos y los 2 últimos capítulos no tienen la mancha del pecado. El Señor, hermanos, está interesado en usted. Cuando dicen gloria a Dios por eso. Al Señor le interesa su vida. Al Señor le interesa usted como persona. Le interesa en su matrimonio. Le interesa con sus hijos. Le interesa con su familia. Le interesa que le vaya bien. El Señor quiere verle sonrisa siempre a su vida. El Señor quiere verlo sano. Ninguna plaga que llegó a Egipto va a venir a nosotros, dice el Señor. Cuando se alegran, hermanos. Amén. El Señor está interesado en nosotros. Pero el enemigo, hermanos, está interesado nada más en poner tristeza a su vida. ¿Está escuchando? A él le interesa robarle lo que el Señor le ha dado. A él le interesa traer destrucción a su vida. A él le interesa matrimonios rotos. A él le interesa relaciones, amistades rotas. A él le interesa que padres se peleen entre ellos. Le interesa que los hijos se lleven mal con ellos. Le interesa que el jefe lo trate mal. Le interesa que usted trate mal a su jefe. Él se goza cuando hay pleitos. ¿Está escuchando? Pero a Jesús, diga Jesús. Jesús. Le interesa verlo bien. Amén. Alegre, contento, feliz. Ese es mi Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Es por eso que la última parte, hermanos, del capítulo 17 habla de 2 eventos bien importantes. A partir del versículo 27, usted se va a dar cuenta cómo el Señor los está preparando a ellos, hablándoles sobre la venida del reino. Y el versículo 27, el Señor cita, hermanos, veamos el 26, les cita dos porciones muy buenas. La primera cita a Noé y el diluvio. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Es la otra cita que el Señor hace, Génesis 18, 19. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, se está viendo que repite las mismas palabras, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Noé, hermanos, fue llamado por el Señor
Noé caminaba con el Señor. Noé es nombrado justo ante los ojos del Señor. Y el Señor le cuenta sus planes. El Señor le dice, estoy cansado. Dice que el pecado llegó tan alto que llegó a las narices de Dios. Cualquier pecado que usted se imagina ahorita, en ese momento ya existía. El Señor se arrepiente, dice la palabra, de haber hecho al hombre. Ese arrepentimiento no es un arrepentimiento como el del hombre, sino que es un arrepentimiento de que causa una forma distinta de pensar. Entonces el Señor dice, yo me arrepiento de haber hecho al hombre. Vean todo el pecado que están haciendo. Ahí había lascivia, ahí había fornicación, ahí había adulterio, había mentira, había infidelidad, había de todo lo que usted se imagine, ya existía. Y la única forma, diga, la única forma que el Señor encontró, hermanos, y que Él tenía para hacer las cosas nuevas fue por medio del agua. ¿Cuántos dicen agua? Agua. Ese es un tipo de bautismo. El Señor dijo, hermanos, voy a hacer todo nuevo. No me interesa todo lo que ya existe. Voy a limpiar. Diga, limpiar. Voy a limpiar todo. Voy a mandar agua. Y le dijo a Noé que iba a hacerlo. Y le dice, tienes que calafetear unos árboles, una madera, y tú vas a hacer un arca. El agua no va a entrar en esa arca. Y empieza a decirle a todo el mundo, vengan al arca, acérquense al arca, vengan a este lugar, vengan porque va a caer un diluvio, vengan porque va a caer agua del cielo, apúrense, vengan antes de que el Señor nos destruya a todos aquellos que se arrepientan, entren al arca. ¿Y sabe qué decía la Señora? Los gentes a Noé le decían, tú estás loco, tú no sabes lo que tú hablas, tú estás perdido, tus ideas no están correctas, tú quizás te has enloquecido. No, Noé, no te hacemos caso. Pero sí le hizo caso a la esposa. Diga, la esposa. Le hicieron caso a los 3 hijos. Y le hicieron caso a las esposas de los 3 hijos. Y el apóstol Pedro los cita, hermanos, a ellos en 1 de Pedro capítulo 2, y les dice a ellos de que como en los días de Noé 8 personas fueron salvas. ¿Cuántos se alegran por eso? De toda la humanidad 8 fueron salvos. ¿Por qué? Porque creyeron a lo que Noé les decía. Pero cuando vino el diluvio, dice que los destruyó a todos. El Señor, hermano, mandó 2 ángeles a Sodoma, donde Lot, el sobrino de Abraham, había visto unos campos muy bonitos, muy verdecitos, palmeras, cocos, un oasis en ese lugar. Dijo, yo voy para ese lugar, me interesa ese lugar, no me quiero quedar donde está mi tío Abraham, donde todo es desierto. Lot se fue cerca de Sodoma y empezó a comercializar, empezó a vender, empezó a comprar, empezó a enriquecerse con las cosas que Sodoma ofrecía. Pero Sodoma, hermanos, y Gomorra eran ciudades igualitas a lo que sucedía en los días de Noé en el diluvio. Esta gente era muy mala, era gente muy perversa, gente que mataba unos a otros, y todos los pecados antes descritos también estaban en estas ciudades. El Señor mandó, hermanos, después de la petición de Abraham, mandó a 2 ángeles que fueran a sacar al justo Lot. ¿Puso atención? ¿Cómo le llamamos a Noé? Justo. Y también la Biblia llama a Lot justo. No sé qué tan justo era Lot, hermanos, porque a él ya le había gustado estar en ese lugar. Yo siempre cuento una historia que viviendo yo en Las Vegas, me había quedado yo 4 meses sin trabajo. Y usted no tiene idea de lo difícil que es quedarse sin trabajo en Estados Unidos. Y usted no encuentra un lugar donde trabajar, y lo caro que es la vida, y los valores, los alquileres, y todo lo que ahí sucede, hermanos, es bien triste cuando alguien se queda sin trabajo. Y me ofrecieron un trabajo. Las Vegas es conocida como Sin City, como la ciudad del pecado. Es conocido ese lugar, hermano, bien sabe, hermano Francisco. Y viera usted, hermanos, que me ofrecen un trabajo y me dijeron, te vamos a pagar $3,000. Wow, digo, $3,000 en Las Vegas, eso es bastante, porque en Las Vegas se gana menos, bien poquito se gana ahí, pero lógico, en relación aquí es más. Pero yo dije, voy a este lugar. Cuando yo llego al lugar, hermano, yo noto algo extraño, pero como es tan grande, ¿verdad? Veo algo extraño que tenía 3X. Yo voy al lugar y entro, abro la puerta y voy viendo televisor por aquí, por allá, por el otro, un counter aquí donde uno pasa, y me dicen, ahí vas a estar tú vas a alquilar películas pornográficas, tú vas a vender juguetes para cosas sexuales.
Y yo me quedo viendo todo eso y decir, Señor, ¿será que tú me mandas aquí para evangelizar al dueño? Son $3,000, Señor. ¿Será que está bien este trabajo, Señor? A Lot, diga a Lot, ya le había gustado estar cerca de Sodoma, comercializar con toda esa gente, con todos esos adúlteros, fornicarios, con todos esos mentirosos, con toda esa gente, con todos esos infieles. Lot ya se sentía cómodo en ese lugar. Pero mi Dios, diga mi Dios, no estaba cómodo con que uno de sus hijos estuviera en ese lugar. Dice que mandó a 2 ángeles, agarraron a Lot, agarraron a sus 2 hijas y se los llevaron, y a su esposa, y se los llevaron. Pero la mujer de Lot, hermanos, como usted va a leer más adelante, la mujer de Lot dice que añoraba, que le gustaba tanto la ciudad esa, de que los ángeles le habían dicho, corran, escapen de esta ciudad, y que ellos iban tan despacio que los ángeles los agarraron de las manos y los jalaron fuera de la ciudad. Pero a la mujer le gustó tanto la ciudad que cuando los ángeles dijeron, no vuelvan a ver hacia atrás. ¿Cuántos me están escuchando a eso? Si usted vuelve a ver hacia atrás, esto va directamente para usted. Usted que me oye, hermana y hermano, no vuelva a ver para atrás. ¿Pueden decir amén a eso? Amén. Le dijeron, no vuelvan a ver para atrás. Lot con las 2 hijas y los ángeles corrieron hacia el frente y no volvieron a ver. Pero a la mujer le había gustado tanto la ciudad de Sodoma que ella volvió a ver hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Por eso dice el versículo 32, acordaos de la mujer de Lot. Así como sucedió en los días del diluvio, así es como sucedió en los días de Lot, en Sodoma, fueron destruidos todos. Así le va a suceder. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Quiero decirle que el Señor nos está preparando para la venida del Señor, para el arrebatamiento de la iglesia, para cuando el Señor venga en el cielo, cuando al sonar la final trompeta usted pueda decir, Señor, aquí estoy yo, Señor, estoy listo, Señor, mi corazón ha perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Señor, llévame contigo. El Señor va a poder determinar si nos vamos con Él, si los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Denle un aplauso al Señor Jesús. Póngase de pie.